Imagina una ciudad tan impresionante que incluso Alejandro Magno, el conquistador más célebre de la historia, no pudo resistirse a destruirla, personalmente. Una ciudad tallada en piedra, bañada en oro, y construida para intimidar a reyes y asombrar a dioses. ¿Pero qué escondía Persépolis para que su final fuera tan brutal, tan simbólico y tan personal? Quédate hasta el final, porque vamos a descubrir el posible secreto que motivó su destrucción, un acto de venganza o de justicia. Y si te gustan las historias que revelan lo que los libros de historia no te contaron, suscríbete a Histolab y activa la campanita, porque lo que viene te volará la mente. Persépolis no fue una ciudad cualquiera. Fue la joya del Imperio Aqueménida, uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Fundada alrededor del año 518 a.C. por Darío I, también conocido como Darío el Grande, Persépolis nació para ser el símbolo del poder persa, no solo ante sus súbditos, sino ante el mundo. La ciudad fue construida al pie de las montañas de Zagros, en el actual Irán, en una terraza artificial elevada que daba la impresión de estar ascendiendo hacia los cielos. Todo en su arquitectura gritaba, aquí manda el gran rey. Pero, ¿qué hacía de Persépolis algo tan especial? Vamos por partes. Cuando subías las escalinatas de Persépolis, lo primero que te recibía era la majestuosa puerta de todas las naciones, flanqueada por colosales toros alados con cabeza humana, guardianes mitológicos llamados Lamassu. Un mensaje claro, aquí se reunían los pueblos del mundo bajo un solo imperio. Los edificios no eran simplemente palacios, eran escenarios simbólicos. Cada columna, cada relieve, cada detalle contaba una historia sobre la unidad del imperio y la superioridad del gran rey. El complejo incluía la Apadana, una sala de audiencias con 72 columnas de más de 20 metros de altura. Imagínate lo que era entrar ahí, rodeado de embajadores de decenas de pueblos, todos con sus ropas típicas, sus tributos, sus ofrendas. Era un espectáculo coreografiado para dejar claro, el orden persa era inquebrantable. Uno de los aspectos más fascinantes de Persépolis es cómo refleja la diversidad del imperio persa. En los relieves de piedra podemos ver delegaciones de egipcios, lidios, babilonios, indios, escitas, todos rindiendo homenaje al gran rey. Y no es solo propaganda. El imperio persa fue realmente una de las primeras grandes potencias multiculturales. Permitían que cada pueblo mantuviera su religión, lengua y costumbres, siempre que reconocieran la autoridad del rey. Esta política de tolerancia no era altruista. Era estratégica. Al permitir la diversidad, los persas mantenían la paz y facilitaban el flujo de tributos hacia el centro, Persépolis. Y ese flujo no era poco. Oro, plata, especias, caballos, marfil, todo llegaba a la ciudad, que más que una capital política, era una capital ceremonial y económica. Ahora hablemos de riqueza. Persépolis acumuló durante más de un siglo los tributos de decenas de naciones. Se dice que el tesoro almacenado en la ciudad era tan vasto que cuando Alejandro Magno lo saqueó, necesitó miles de mulas y camellos para transportarlo. Algunos historiadores estiman que el oro robado equivaldría a más de 120.000 millones de dólares actuales. Sí, escuchaste bien. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿era esto solo un botín o había algo más en juego? Porque aquí comienza a tomar forma el misterio. Persépolis no fue construida por un solo rey, ni en una sola generación. Darío I la inició, pero su hijo Jerjes I y luego Artajerjes I continuaron con el proyecto. Cada uno añadió su propio palacio, su estilo, su firma. Esto no era solo arquitectura, era propaganda imperial, egipcios, lidios, babilonios, jonios. Se han encontrado inscripciones en varios idiomas, como el elamita, el acadio y el antiguo persa. Persépolis fue un taller multicultural de arte, donde el diseño no era solo funcional, sino simbólico. Un gigantesco mensaje visual para el mundo antiguo. Muchos investigadores creen que Persépolis tenía una función muy específica: ser la sede del Nowruz, el Año Nuevo persa, una celebración milenaria que aún se practica hoy. Durante el Nowruz, las delegaciones de todos los rincones del imperio venían a presentar sus tributos al gran rey en una ceremonia impresionante. Era más que una fiesta, era una coreografía política, donde el poder del rey se reafirmaba ante todos sus súbditos. Imagina la escena: procesiones de etíopes con marfil, babilonios con tejidos finos, medos con caballos, indios con oro, todos desfilando mientras músicos tocaban y se servía comida de todas las regiones. Una Babel ordenada,
brillante, majestuosa. No era solo un evento religioso o político. Era teatro imperial en su máxima expresión. Detrás del esplendor visible de Persépolis había una maquinaria logística que funcionaba con una precisión sorprendente para su tiempo. Se han descubierto tablillas de arcilla, escritas en elamita, que detallan pagos, provisiones y organización de trabajo. Estas tablillas muestran que los trabajadores, incluidos artesanos y obreros, sí eran remunerados. Recibían raciones de cebada, vino, cerveza o alimentos según su rango. Había mujeres trabajando y, en algunos casos, liderando grupos. Además, la ciudad tenía sistemas avanzados de drenaje, depósitos de agua y planeación urbana para resistir el calor extremo. No era solo estética, Persépolis también era eficiencia. La grandeza no solo estaba en lo visible. El verdadero poder del imperio también se hallaba en los detalles ocultos. Persépolis no solo era lujo y poder. Era también un centro cultural. Aunque no era una ciudad con templos como Babilonia o Atenas, su arquitectura era simbólica y estaba cargada de mensajes filosóficos y políticos. Los relieves no muestran escenas de guerra, sino de paz, orden y cooperación. El mensaje, el imperio persa no conquista con violencia, sino con civilización. En este sentido, Persépolis era una especie de manifiesto tallado en piedra. Un mensaje a los dioses y a los hombres. Pero este orden, este equilibrio, sería violentamente interrumpido. En el año 330 a.C., el joven Alejandro Magno, tras una serie de impresionantes victorias contra los persas, llega a Persépolis. Se encuentra con una ciudad aún esplendorosa, intacta, y la saquea. Hasta aquí, nada muy raro. Era común en la antigüedad saquear ciudades conquistadas. Pero lo que viene no es normal. Después de un gran banquete, posiblemente ebrio o llevado por razones más profundas, Alejandro ordena prender fuego al palacio de Jerjes, el más simbólico de todos. Las llamas devoran la ciudad. Las columnas colapsan. El oro se funde. El corazón del imperio persa desaparece en una noche. ¿Por qué? Hay muchas teorías sobre por qué Alejandro destruyó Persépolis. Una dice que fue por influencia de una mujer llamada Thaís, una cortesana que durante el banquete lo convenció de vengarse por la destrucción de Atenas por parte de Jerjes, más de un siglo antes. Otra teoría sugiere que Alejandro, al ver la grandiosidad de la ciudad, comprendió que jamás podría superarla y decidió borrarla para que su propio imperio no viviera a su sombra. Pero hay una tercera teoría, mucho más inquietante. Algunos investigadores modernos creen que Persépolis guardaba documentos y archivos secretos del gobierno persa, tratados, registros económicos, listas de espías, detalles de su compleja red de administración. Una especie de archivo imperial que, si caía en las manos de los griegos, podía revelar secretos estratégicos, alianzas e incluso métodos de control. ¿Y si Alejandro descubrió esto? ¿Y si entendió que destruir Persépolis no solo era un acto simbólico, sino necesario para borrar el conocimiento que podía desafiar su hegemonía? ¿Un incendio para borrar la memoria? A pesar del incendio, Persépolis no desapareció del todo. Sus ruinas permanecieron enterradas por siglos, pero cuando fueron redescubiertas en el siglo XVII y excavadas en el siglo XX, el mundo volvió a maravillarse. Hoy, los relieves aún muestran a delegaciones con sus tributos, y las columnas, aunque rotas, siguen apuntando al cielo como dedos gigantes. Persépolis fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es símbolo de orgullo para Irán y para toda la humanidad. Una prueba viva de que incluso las cenizas pueden contar historias. Y ahora sí, Histolovers, volvamos al inicio. ¿Por qué Alejandro destruyó una ciudad que podría haber sido el tesoro de su imperio? ¿Por qué no conservó la joya más preciosa de sus conquistas? Quizá la respuesta está en lo que Persépolis representaba. No era solo una ciudad. Era una idea. El símbolo de un imperio que gobernaba con inteligencia, con orden y con un sistema tan sofisticado, que incluso un genio militar como Alejandro temía dejarlo en pie. Destruir Persépolis no fue un accidente, ni una simple venganza. Fue un mensaje: aquí termina Persia. Y comienza algo nuevo. Pero la ironía es brutal, hoy, siglos después, seguimos hablando de Persépolis. De su arte. De su poder. De su legado. Y de Alejandro, solo recordamos que fue el hombre que encendió la llama.
Si esta historia te dejó con la boca abierta, imagina lo que viene. Suscríbete a Histolab, donde cada video es una máquina del tiempo que te lleva directo al corazón de los misterios del pasado. Dale like si te sorprendió este final y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Fue venganza, ebriedad o un intento de borrar la historia? Nos vemos en el próximo viaje, Histolovers. Y recuerda, la historia no está escrita en piedra. A veces, está escrita en cenizas.